a realizar la invitación y también comentarnos un poquito, spoilear lo que nos espera en el seminario. Se encuentra en este momento en Clic del Litoral y arrancando la temporada 2026 de El Amplificador. Gonzalo Arroyo, periodista cultural, gestor cultural y manager de Gauchito Club. ¿Cómo estamos? Bienvenido a ¿Cómo Paraná. estamos? Bueno, muchas gracias. Qué honor, estamos debutando. ¿En serio? Bueno, increíble. Exacto. Sí, qué Pusimos honor. primera con vos. Sí, bueno, Tupac, otra vez, ¿cómo estás? Digo, esto es un déjà vu ya con Tupac. Digo, no lo conocemos y ya es la segunda nota que hacemos. Impecable. Bueno, gracias ahí por la intro. Bueno, hermoso Paraná, hermoso el clima. Y bueno, y hoy. Sí, Hoy vamos a estar en un rato. en breve nada más. En breve nada más. Vamos a estar dando un seminario. Y en verdad es un encuentro. Siempre es lindo visitar. Uno, gracias al laburo que uno tiene, viaja mucho y nada. Y está eso de poder juntarse con Sí. otros, con colegas, en este caso con periodistas, en este caso en el hermoso lugar en el que estamos, que es otro centro cultural que es muy hermoso, tengo que decirlo. Ujú. Que no es esto que No, estás viendo acá no. con una Estamos. pantalla, que eh, es muy hermoso. Y bueno, y siempre es un lujazo, digo, poder compartir charlas, comer, tomar algo y hablar de lo que nos gusta, que tiene que ver con la gestión, que tiene que ver con la Obviamente. cultura, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la industria, que tiene que ver cómo hacemos para poder seguir cumpliendo el sueño del pibe, que es vivir de esto, básicamente. De la música, exactamente. Puntapié inicial Sí. para aquellos que están realizando sus primeros pasos en la música y bueno, tuvieron un traspié a no aflojar. A ellos puntualmente también va Sí, puntualizada el en seminario, verdad ¿no? va para todos los que, digo, desde músicos a managers, A a todos. gestores, a periodistas, porque en verdad es como lo mismo, ¿no? Sí, Decirlo de alguna forma. Digo, una banda en algún punto también termina siendo una unidad de negocio. sí. Un centro cultural es una unidad de negocio, un medio independiente es una unidad de negocio. Y cuando digo unidad de negocio estoy diciendo de un formato en el cual vos tenés que empezar a lograr, no solamente profesionalizarte, sino también empezar a lograr que se autorregule de alguna forma, generando capital para poder mantenerte en el tiempo, porque tener un medio de comunicación independiente te requiere pagar internet, te requiere Sí. comprar máquinas, te requiere tener recurso humano, que al principio sí, lo hacemos todo de onda, todo de orden, empujamos, pero si la cosa no empieza a funcionar en algún punto, después empieza a caer. Ujú. Tener una banda es exactamente lo mismo, tenés que grabar discos, tenés que girar, tenés que grabar videos, y eso, quieras o no, girar, eso quieras o no, es también una inversión, entonces tenés que empezar a generar también capital en algún punto para Sí. poder reinvertir en eso. Y si sos periodista, bueno, lo dijimos, si sos gestor, es como lo... Nosotros hablamos de banda, porque la mayoría del público que viene son músicos, pero es un seminario que los va a ayudar a todos, digo, porque cuando hablamos de banda, hablamos como te decía, de un espacio cultural, podemos hablar de un medio independiente, podemos hablar de muchas cosas. Cualquier otra faceta artística. Y Exacto. hablando también, hay un concepto que también estábamos hablando fuera del aire, que es la palabra capital, Exacto. que Sí, enclava y engloba muchos otros sí, términos. tiene que ver Significado y significante. por eso, cuando hablábamos de capital, a veces no es solamente plata. Ujú. Al principio podés tener cuestiones que tienen que ver con el capital social, que hablábamos el otro día también, ¿no? Y damos el ejemplo de una banda que tiene que grabar un videoclip y tenés dos opciones, o lo pagás, Ujú. o tengo capital social, conozco gente, conozco, no sé, alguien que tiene una cámara, conozco a alguien que sabe algo de dirección, conozco a alguien que sabe de vestuario, conozco gente que pueda actuar y el video lo terminás sacando y te salió 0 pesos. Pero eso también conlleva una gran responsabilidad que tiene que ver con que tanto el músico como el periodista, como el gestor, tiene una responsabilidad con su escena también, en el sentido de participar activamente de esa escena, Ujú. porque ahí es donde vos terminás conociendo al músico, al gestor. Digo, siempre lo planteo esto, un músico no solamente tiene que componer, ensayar y tocar, Totalmente. ¿sí? Tiene que hacer muchísimas otras cosas, que es formar parte de una escena,
crear esa escena, fortalecer esa escena, luchar por esa escena. Y lo mismo con un periodista y lo mismo con un gestor. Digo, por eso digo, es todo lo mismo. Hablamos de músicos, pero hablamos de todo lo mismo. Entonces, ustedes como periodistas son generadores de opinión. Ujú. Entonces también gracias a sus medios la gente se entera de la salida de un disco, de una fecha. Como gestores tenés tu obligación también, porque su obligación, digo, también esto es ideológico. Sí, Porque estamos en un lugar donde de repente ustedes lo hacen por amor. totalmente, ¿Sí? desde el comienzo. ¿Y qué sería lo mejor? Que esto funcionara y que yo me pueda dedicar 24/7 a este lugar y no tenga que tener 3 laburos más. Y es cumplir el sueño, digo. Yo, por ejemplo, con 42 años, hace 15, 16 años que vivo de la música sin ser músico. ¿Por qué? Porque entendí el concepto de industria desde muy pibe. Yo siempre fui súper melómano. Y esto es una anécdota que seguramente escuchamos, sí, sí, sí. los La mayoría atraviesa que a estamos todos, todos, en sí. verdad. Yo siempre fui melómano, siempre me encantó la música. Y yo quería vivir de la música. Como todos acá. Quería Todos los que vivir de la están fuera de música. la cámara Entonces, también. ¿qué era lo primero que hice? Para vivir de la música tengo que ser músico. Entonces me compré un bajo, me acuerdo, en el secundario. Y tenía mi banda en el secundario. Y bueno... Y después cuando empecé, que es un poco enlazándolo con lo que hablábamos al principio de salir, de formar parte de la escena. Cuando empecé a salir, en segundo año de secundario, tercer año de secundario, con mi banda y tocábamos, pero también iba a haber otros recitales, y también iba a haber recitales nacionales. Y ahí fue cuando me di cuenta del concepto de industria. Veo, digo, pará, acá no solamente hay músicos. ¿Quiénes serán esos muchachitos que andan ahí También circulando? hay stage, Sí. también hay periodistas, también hay iluminadores, también hay sonidistas. Dije, no, me parece que mi lugar no es arriba y es abajo. Y ahí, por ejemplo, entré con el periodismo. Digo, ¿en serio hay gente que le pagan por hacer crítica de disco, entrevistar artistas Sí. y ir a festivales? ¿En serio? Que yo compraba, me acuerdo, Billboard, Rolling Stone, Q. Consumía mucho Sí, la revista, sí, de papeles. revista, y al día de hoy compro vinilos y compraba CDs y me fijaba dónde era el estudio de grabación, quién lo mezclaba. Un fucking nerd. Bien, Fucking le va. nerd. Entonces me di cuenta, entonces estudié sociología y me dediqué al periodismo especializado en música durante un montón de años. Y eso me llevó a vincularme con artistas, vincularme en la gestión, ir a festivales internacionales y entender un poco. Yo tengo 6 coberturas de Lollapalooza, tengo Rock in Rio, Monster of Rock, Maquinaria Festival. Bueno, y empezás a ver la estructura y tenés que ser pillo en ese sentido, empezar a ver cómo se manejan, cómo son las cosas. Y después, bueno, una cosa fue llevando a la otra y actualmente lo que es el periodismo como editor de espectáculos o con mi programa de radio ya lo dejé, pues no podía con todo. Sí. Y me estoy dedicando al management personal y al tour y ser tour manager de Gauchito, pero también ahora volví un poco al periodismo con la prensa en Asfalto, que es una productora de Rosario, siendo del interior, siendo mendocino. Entonces un poco eso, creo que, volviendo a tu pregunta, Sí. Creo que si uno tiene el sueño, nadie te lo quita, y lo que hay que hacer es enfocarse, claramente, tener la forma de poder medir los objetivos. Siempre lo planteo, tener objetivos a corto plazo, que sean alcanzables y que sean medibles. Eso es clave. Si yo me pongo como objetivo llenar un River Plate, básicamente lo que te va a pasar es que te vas a frustrar. Estoy dando un ejemplo muy extremo, Sí. pero si vos te pones objetivos alcanzables y medibles, es como que vas dando un paso a paso. Es como subir una montaña y querer subirla de entrada. Siempre vas a tener que subir un montón de Paso a paso. de cerros antes y montañas más chicas para ir adaptándote. Y eso, y ser pillo. Siempre lo digo también, el músico tiene que ir a escena y también tiene que ir a ver otros artistas, y de la misma forma que el gestor cultural para mí también tiene que invertir en conocer otros centros culturales del país. Si tenés la posibilidad de viajar, también conocer, ver otras experiencias. Hay muchas aristas, muchos conceptos que se me vienen a la mente, pero hay uno que
quedó en el tintero en una charla previa que tuvimos, en otra entrevista, que es el sentido de pertenencia. Nosotros acá estamos en dos provincias, Santa Fe y Entre Ríos. Y antes se miraba mucho lo que era la ciudad de La Furia. Ahora hay como un sentido de pertenencia, tanto del nordeste, del noroeste, de Cuyo, que han salido tantas bandas, la Patagonia, el centro también, La Pampa también tiene su música. ¿Cómo lo ves en este momento al sentido de pertenencia? Yo creo que es un diferencial. ¿Es generacional? ¿Es generacional? Sí, bueno, cambiaron un montón de cosas. Es bastante... A ver, no es fácil de entender por qué es el proceso. Hasta mediados de los 90 no te quedaba otra que para que tu proyecto musical funcionara, irte a Buenos Aires. Eso es cierto. No te quedaba otra porque el modelo era otro. Estábamos hablando de un momento donde era muy complicado grabar un disco si no tenías... era carísimo grabar un disco. Sí. Entonces la única forma que vos tenías de grabar un disco era firmando con un sello discográfico. Entonces todos los sellos estaban en Buenos Aires y Dios atendía en Buenos Aires y te tenías que ir a Buenos Aires. Actualmente con las nuevas tecnologías tenés la posibilidad de... Escúchame. Sí, las plataformas digitales. Esto es impensable. Digo, esto mismo que están viendo acá, en los 90 era impensable. Solamente tenían radios. Era carísimo. ¿Había repetidoras? Era carísimo. Entonces solamente tenían voces, lo que tenían guita y lo grababan. Con la música es exactamente lo mismo. Hoy en día existen las nuevas tecnologías con las cuales vos podés tener un estudio como este y podés tener un medio independiente. Podés tener un home studio y grabar tu disco. Y tenés también las plataformas digitales. Antes tenías que imprimir un disco, ¿me entendés? Hacer un demo. Imprimir un disco y venderlo en Musimundo. No sé, capaz que los que nos escuchan no saben qué era eso. Ahora venden licuadoras, pero antes en Musimundo se vendían discos. Sí, señor. Era impensado. Entonces, hoy en día, todas esas cosas te dan la posibilidad de que vos ya no tengas que viajar a Buenos Aires. El proyecto que integro, digo, con un gran equipo, digo, porque por eso siempre lo marco cuando me ponen manager de Gauchito Club, siempre digo, no, yo soy el manager personal y el tour manager porque hay otra gente trabajando en el management más general, el booking, como es Asfalto, y hay un equipo de trabajo muy grande detrás. Yo soy como uno más de este super equipo que tenemos, soy el 5 que raspa, pero tengo un tremendo arquero y tengo un DT, digo, eso también es importante. Pero entender esto, entonces, hoy en día, desde el interior, el proyecto que integro, somos mendocinos y vivimos en Mendoza. Y hacemos toda la Argentina, hacemos Latinoamérica, ahora estamos encarando nuestra tercera gira europea, sin necesidad de irnos a Buenos Aires. Por eso. Y hay un tema con Buenos Aires que les pasa, que no lo logran entender, o piensan que porque es un éxito la banda, o porque está funcionando, digo, piensan o que sos de Buenos Aires, o que vivís en Buenos Aires. Pero lo dan por sentado. Me pasa muchas veces que me escriben de un programa, no sé, me ha pasado varias veces, me escriben de un programa de Buenos Aires un lunes y me dicen, che, el miércoles pueden venir una nota. Estamos a 1300 kilómetros, si me pones los aéreos, vamos. Ah, ¿ustedes no están en Buenos Aires? No. Y bueno, volviendo a lo que me preguntabas, entonces, lo que hay que hacer es fortalecer esa diferencial que tiene el interior. Gauchito Club tiene ese diferencial de la cuyanía. Habla de la montaña, habla del río, se comen las heces. Y potencian, si vos escuchás las letras de los pibes, cómo hablan, cómo son, potencian lo cuyano, lo cuyano. Exacto. Entonces, lo mismo, si tu banda es de La Pampa, si tu banda es del litoral, no quieras ser un porteño más, porque que está todo bien, digo. Sí, los porteños tienen su idiosincrasia, que está todo bien, pero el diferencial está ahí. Entonces, antes quizá el interior era lo que te cerraba puertas, y hoy creo que actualmente, si sos inteligente y trabajás tu escena y demás, podés potenciar esas diferencias. Ustedes salen y tienen el río, y eso te genera otra forma de escribir lo que escribís. Nosotros salimos y tenemos la montaña. Y tenemos otra cosa. Y ellos salen y tienen edificios y les salen otras cosas, digo. Y en Mar del Plata tienen el mar y les salen otras cosas. Entonces, bueno, yo creo que hay que potenciar eso. Y después, bueno, nada, es un trabajo en el cual hay que
Otra cosa que es importante también, el tema de las giras, Sí. intentar que no solamente la gira es, bueno, me voy de gira y es Buenos Aires. Ustedes acá tienen Santa Fe, Sí, tienen Rosario, Rosario. ¿me entendés? Y está cerca. La Y costa del Uruguay. la costa del Uruguay, todo el interior de Entre Ujú. Ríos, el interior. Entonces empezar, o yo lo pienso desde Cuyo. Siempre le digo a los músicos, no, en la gira no es ir a Buenos Aires, tenés todo el interior de Mendoza, Ujú, que Malargüe, perdón, que San Rafael, que Tunuyán, que San Martín, ujú. que Malargüe, no sé, ya tenés 6, 7 plazas. Tenés San Juan, San Luis pegada, ya Ujú. tenés 9, 10 posibilidades de... Y no estás todo el tiempo tocando en tu ciudad, que lo que te puede generar eso es quemar la plaza. Exacto. Básicamente, porque si yo toco hoy acá, por dar un ejemplo, banda de Entre Ríos, de Paraná, toco hoy acá. ¿Y por qué el mes que viene voy a volver a tocar acá y la gente va a venir? Si ya vino el mes pasado. Tal cual. Entonces, es más, yo te diría, quizá una gran inversión sería dejar de tocar en la zona de confort, dejar de tocar en el lugar donde sabes que tenés corte, empezá a abrir, Ujú. empezá a tocar en otros lugares y cuando vayas a tocar a tu ciudad, va a querer ir todo el mundo, que es lo que nos pasaba un poco a nosotros también. Nosotros empezamos a abrir la plaza Ujú. y tocábamos en todos lados, menos en Mendoza, ciudad. Estaba todo el mundo, che, ¿y cuándo van a tocar en Mendoza? Y ya vamos a tocar en Esperen, Mendoza. chiquitos. Y cuando toquemos en Mendoza, lo vas a pagar, digo, en el sentido de... Y la gente lo va a agotar, porque como no tocas nunca en Mendoza, si no voy a ver a los gauchos ahora, ¿cuándo va a ser la próxima vez? Ujú. Entonces se agotaban las entradas de toque. ¿Me entendés? Sí, En sí, cambio, si sí. tocas todo el tiempo, Sí, ¿y para qué voy a ir ahora? Si el mes que viene van a volver a sí, tocar. sí, 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 sí. ¿Viste? Te entiendo. Entonces, también es una inversión, y es inversión en el sentido de que está bien, en tu lugar es donde tenés el público y es Ujú. lo más fácil Ujú. quizás, y al principio hay que invertir. ¿Y cómo se equilibra lo artístico, lo logístico para un artista, para todos los que acompañan también a toda otra faceta artística? ¿Cómo se arma la logística de Sí, eso? Bueno, yo para me un artista encargo que recién se está también sí, encarando. hoy en día nosotros hemos logrado que los chicos, por lo menos los músicos, solamente ensayen, compongan y graben Mm. y toquen. Solamente se dedican a eso, a la música Solamente hoy se directamente. dedican a eso. Pero es un proyecto que tiene 9, 10 años. Hace 2 años, 2 años y medio, que pueden darse ese lujo. Claro. Antes, que un poco lo que hablábamos también del seminario, muchas bandas te plantean esto de, nosotros no tenemos fecha porque no tenemos manager. No, disculpame, al principio el manager de la banda tiene que ser el batero, digo, por decir algo, o un Ujú. amigo. Porque hay un montón de cuestiones de cimientos y de bases que todavía la banda no tiene. Ujú. Como para tener un manager. Porque si vos de repente empezando querés tener un manager y querés tener un jefe de prensa, ¿ves? Y se te empieza a ir todo el capital, digo. Exacto. Entonces tenés que empezar al principio, bueno, a intentar esto desde la gestión, gente que te apoye, gente que lo haga por el amor también, Ujú. invertir. Y después cuando las cosas empiezan a funcionar, bueno, ahí empezás a armar equipo, y empezás a fidelizar. Ujú. Pero bueno, esas son cosas de las que vamos a hablar, que tiene que ver con eso, tanto una banda como un medio de comunicación, como un espacio cultural, Ujú. aprender a lo que es la construcción de audiencia, Exacto. que es lo que yo plateo. Vos, en el momento en que tenés audiencia, decís, cortás ticket, tenés escuchas y gente registrada, suscriptores en este streaming, y tenés que en el centro cultural te vienen 300 personas todos los fines de semana, y tenés un medio de comunicación que tiene 3 millones de visitas, ahí es cuando empiezas a jugar. Ujú. Exacto. A jugar verdaderamente donde podés empezar a vivir de esto, digo. Pero tenés que saber quién está del otro lado, construcción de audiencia, que está la gente, y empezar a potenciarla. Esa gente que en su momento compró una entrada o que es fanático, o que le gusta tu banda, darle la vuelta de rosca. Hay que volverlo un hiperfanático. ¿Sí? En el momento en que vos captás tu audiencia, sabés quién está del otro lado, hay que hacer un trabajo de hiperfan. Que no solamente compre una entrada, yo necesito que esa persona compre una entrada, compre una remera, comparta mi música y lleve gente. Es obvio. Loco, viene esta banda, no se la pueden perder. O sea, yo fan de, no sé, Carajo. Cada vez que viva Carajo, loco, no se pierdan esa banda. Claro. Un claro ejemplo de esto son, para mí los que mejor entendieron la industria fueron los Kiss, sin lugar a dudas. Bueno, por algo, Sin mirá, lugar a dudas. están desde hace más de 3 décadas yéndose, nunca se van, es como los chalchaleros, ¿me entendés? Sí, más allá de eso, pero entendieron el concepto de industria y el music business.
Venden ataúdes. Sí, sí, sí. Es decir, si venden ataúdes porque hay gente que lo compra. Sí, sí, sí. Es decir, hay gente que están y tienen el Kiss Army. Es Sí, decir, una tienen locura, un es una locura. ejército Es una locura. es decir, el club de fan de Kiss está autodenominado Kiss Army. No es que Kiss lo arma, la gente lo arma Ujú. y es un ejército. ¿Y qué mejor que eso? Que tener un ejército, es decir, gente que da todo por vos. Lo que estaba describiendo nosotros lo vimos reflejado en la visita de Gauchito Club a la ribera del río Paraná. Era impresionante la cantidad, los cientos, los miles de paranaenses, entrerrianos, santafesinos y de tantos otros puntos de Sí, la Argentina que estuvieron presentes. Ahora, para llegar a esa altura y a esa magnitud, hay muchos pasos, facetas que sí, pasar. sí, claramente. ¿Cuáles son los 3 errores más comunes que tiene una agrupación y que vos hayas acompañado? Hablábamos previamente, tener Sí, un entiendo, prensa. entiendo. Creo que, no sé si tres, hay dos que sí son claves, que es no girar, Ujú. eso es clave, y el otro es pensar que uno llega a festivales o ya por contacto. Yo creo que son dos cosas que... una es desmistificar completamente eso, Ujú. y la otra es la gira. Doy un ejemplo. Sí, Em, gente que me preguntan, Cosquín Rock. sí. Vamos a poner un festival Sí, en particular. Un festival. ¿Cómo hacer para llegar a Cosquín Rock? Bueno, perfecto. Si uno entiende, vuelvo a lo mismo, el concepto de industria y el concepto de negocio, es muy fácil, es solamente uno lo tiene que analizar. Digo, José Palazzo, dueño de Cosquín Rock, hace el Cosquín Rock para hacer un negocio. No tiene una sociedad sin fines de lucro, José Palazzo. Hace el Cosquín porque es un negocio, para hacer obviamente. plata, Sí. con todo el derecho del mundo. Digo, es un empresario. Sí, lo armó. Bueno, perfecto. ¿Cómo hace plata Palazzo? Vendiendo entradas. Claro. ¿Y cómo vende entradas Palazzo con el festival? Llevando artistas que convoquen. ¿Vos querés que estar en Cosquín? La pregunta es, ¿cuántos tickets cortás en Córdoba? Nunca hemos ido a Córdoba. Entonces, ¿por qué te van a llamar al Cosquín? Entonces, por eso la gira es impresionante. La gira es lo más importante que una banda tiene que hacer. Si una banda empieza a girar, Ujú, empieza a cortar tickets en distintas provincias ujú. y por eso te llaman. Nosotros venimos a Paraná, al Festival del Mate, porque venimos hace años a Santa Fe, porque venimos hace años a Rosario y porque venimos todos los años a Paraná. Sí, 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 Si sí. no, ¿por Damos qué por te van a hecho. llamar? Exactamente. Gonza, hay muchos conceptos, muchos saberes que aquel televidente que tenemos del otro lado lo va a presenciar en vivo En y un se van a rato. sacar todas las dudas en el Centro Cultural Juan L. Sí. Ortiz, un espacio que es recuperado por bandas, por gestores, por periodistas y sobre todo por Es todos muy los vecinos lindo. paranaenses. Fui más temprano y la verdad que es muy precioso el lugar, así que quien no lo conozca, son lugares que hay que habitar, claramente. Algo que anticipar al paranaense, al santafesino, al Que litoraleño. no se lo que esté. pierdan y que vamos a estar todos ahí charlando un poco, haciendo un ida y vuelta. Oración de la hora, duración que va a tener el seminario. Y creo que va a estar de 2 horas. 2 horas y media, 2 horas, pero es un conversatorio. Yo Bien, siempre eso hablo está de bien. eso. Sí, es un ida y vuelta también. Así que se pasa rápido. Perfecto. Se pasa rápido. Bueno, Gonza, gracias por el tiempo. Te No, por esperamos en favor. breve aquí en Clique del Litoral y también en Casa Encendida, donde es nuestra casa que nos recibe y está Exacto. también presente este estudio. Así que agradecerte el Tupac. tiempo y bueno, en la brevedad nos acerques otras novedades y que Bueno, acompañes. dale, muchas gracias. Abrazo.